Damos gracias al Señor por un día más Sí, de vida amén. que Dios nos concede, amén, y porque Dios en su misericordia nos permite estar en su casa. Vamos así, hermanos, a dar comienzo a este servicio de alabanza al Señor, y le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo capítulo 150. Salmo capítulo 150, vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Damos también la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Qué bueno que están con nosotros. Acompáñenos y alabemos juntos al Señor. Amén. Salmo 150. Bendiga con un fuerte amén cuando ya lo tenga listo. Amén. Te alabamos, Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Y vamos a alabar a nuestro Dios, amén. Vamos a ir ante su presencia en esta hora. Le invito para que pongamos delante del Señor este servicio, hermano. Cierre sus ojos, vamos a orar y le voy a pedir así a mi hermano Turi que nos dirija en esta oración. Gracias, Señor. En esta mañana hermosa te agradecemos, Señor, tu bendición, Padre Santo. Te pedimos, oh Dios, que vengas a estar con nosotros. Dios mío, aquí estamos reunidos para adorarte y bendecir tu santo nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, para adorarte y bendecirte, Señor, en esta mañana hermosa, Padre. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te decimos bienvenido seas a este lugar. Aleluya, amén. Y así, hermanos, vamos a alabar juntos al Señor. Aleluya. Dándole gracias, amén, por su misericordia, su fidelidad, su amor para cada uno de nosotros. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte.
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Aleluya. Aleluya es su gloria, amén. Porque la fidelidad de Dios es grande. Vamos a declarar juntos y decir, Señor, eres fiel. Aleluya. Si tú lo crees, mi hermano, dale palmas al Señor en esta hora. Canta con nosotros. Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Entre toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres
Amén. Que se llene su casa en esta hora con su gloria. Sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Amén, amén. Dile, hermano, con todo tu ser, llena, Señor, mi vida con tu presencia, con tu gloria.
Tú eres Rey, eres
que nuestra alabanza, hermano, llegue a su presencia y nuestro Dios también, Él, hermano, se agrade, Él también se deleite. Nosotros nos gozamos y nos alegramos, pero Dios se deleita en nuestra alabanza. Entonces vamos a hacerlo, hermano, con todo el corazón, para que nuestro Dios de igual manera Él se deleite con esta alabanza. Vamos así a hacer una oración por las ofrendas y los diezmos ahí en su lugar. Le invito para que en reverencia oremos al Señor, amén, y demos gracias a Dios por todo cuanto el Señor nos da, todo cuanto Dios nos bendice, y por la oportunidad que Él también, hermano, nos concede de traer al alfolí nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y de esta manera, hermano, la casa de Dios siga siendo bendecida. Amén. Vamos a orar y le invito para que, cerrando sus ojos, mi hermana Carrera nos lleve en esta oración. Muchas gracias. Amén. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Pasión sentir y el hambre ver
Abre los cielos hoy. 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 Abre los cielos Abre los cielos hoy, Señor. Es un clamor de nuestro corazón. Dile, hermano, en esta hora al Señor. Es un clamor, Señor, de mi interior. Abre los cielos, oh Dios, en esta hora. Se derrame, Señor, tu presencia sobre mi vida. Oh, Señor bendito. Mira, mi Dios, que tu fuego venga, Señor, nuevamente a llenar mi corazón. Tu Espíritu Santo venga, Señor, a visitarnos. Dígale, hermano, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Es un clamor, Señor. Que los cielos se abran aquí, oh Dios. Que tu presencia venga, Señor, y llene. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Que los cielos se abran aquí, Sí, Señor. tu presencia inunda Aleluya. mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra.
presencia descendiendo en nuestras vidas. ¿Por qué no decirle en esta hora, Señor, bienvenido a este lugar? Abra su corazón, mi hermano. Abra su corazón. Adore al Señor, que sus labios proclamen, que sus labios se abran. Adore al Señor en esta hora y dígale, Señor, bienvenido a este lugar. Aquí estoy, Señor, una vez más para adorarte. Dios, bienvenido a este lugar. Sí, Señor, aleluya. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, ante su gloria y majestad, sabemos que estáis para darnos libertad. Entrónate, Señor. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, te anhelamos, Dios. Avívanos, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu iglesia, Dios. Y que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh gran Dios, los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios.
Establece tu reino, Señor. Y sea tu presencia, Señor, la que venga a llenar cada corazón. Tu Espíritu Santo a hablar, Señor, a cada vida. Tu Espíritu Santo a ministrar, Señor. Tu Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa. Oh, Señor bendito, tu Espíritu Santo llene, bautice, levante. Oh, Señor bendito, se abra el cielo. Sana, Señor, sana, levanta. Oh, mi Dios, restablece, Señor, esos altares que han dejado de adorarte. Restablece, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu presencia. Derrama tu unción, Señor. Derrama tu unción, Dios. Derrama tu unción. Derrama tu gloria, Tiempo de levantar tus manos en oración. Tiempo de adorar al Dios poderoso. Tiempo de exaltar al Señor. Tiempo de abrir tu corazón y decirle: háblame, que tu siervo escucha. Oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Ven aquí tu reino. sí, Señor. Oh gran Dios. Aleluya. Venga aquí tu reino, Señor. Dígale al Señor, hermano, que su reino se establezca en su vida, en su casa. Su reino se establezca, amén, en nuestra ciudad, en esta congregación. Y Dios siga, hermano, obrando maravillas. Dios siga hablando al pueblo. Y el nombre del Señor siga siendo exaltado. Gloria a Dios. Mira ahí cómo está tu lugar, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar por nosotros mismos. Padre, en esta mañana, antes que nada, muchas gracias por la vida, por la salud. Gracias por todo lo bueno que eres, que has sido y que seguirás siendo, Señor. En este momento queremos pedirte por nuestro corazón, que sea tu palabra la que venga a hablarnos, a edificarnos, a bendecirnos, Señor. Es nuestra oración que a través de tu palabra y tu presencia nuestras vidas puedan salir bendecidas. No solo conocimiento, no solo enseñanza, sino que venga acompañado también de tu presencia, Señor. Que venga acompañado de tu respaldo, de tus manifestaciones. Que nuestras mentes anhelen, Señor, conocerte más a través de tu palabra. Que nuestros corazones anhelen tenerte más cercas cada día a través de tu palabra.
Oramos, Señor, para que si hubiera alguna enfermedad, algún cansancio, alguna dolencia, tú aún sigues sanando, tienes poder, para ti no hay imposibles. Por tal motivo, Señor, creemos que lo puedes hacer. Si hubiera, Señor, alguna preocupación, disípalo, que podamos abrazar la paz que sobrepasa todo entendimiento y podamos, Señor, ser bendecidos sin distracciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Luego, cuando lo tenga, póngale un dedo ahí, un papelito, algo, porque vamos a considerar dos textos y el segundo va a ser el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Vuelvo a repetir, primera de Pedro 2:9 y luego Marcos 4:24. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, voy a leer la versión 60 en esta ocasión, hermanos. En mi libro, en mi Biblia, y usted puede leer acá la nueva versión internacional, porque en estos pasajes sí cambia un poco la esencia en general, pero cuando se ve a manera de profundidad o manera de contexto, ahí es en donde vamos a querer hablar nosotros. Así que dice de la siguiente manera, 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y luego, ¿cómo dice su Biblia? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, el poder significa de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 24. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Les dijo también, habla Jesús, mirad lo que ¿qué? Lo que dice su versión. Lo que oís. Otras versiones dicen, prestad atención o presten atención. Siéntese, por favor. He querido considerar estos dos textos de la Biblia porque estos dos textos van conectados en lo que el apóstol Pedro le quiso decir a la iglesia en aquellos tiempos. Y solo vamos a considerar una palabra, que de esa palabra vamos a llegar precisamente a la conclusión, qué era lo que el apóstol Pedro quería decirle a la iglesia. ¿Sabe? Hace algún tiempo fui a un hospital. Me hablaron y me pidieron que si podía ir a orar por alguien. Y accedí. Cuando llegué al hospital, pregunté cuál era el estatus del paciente. Y me dijeron que ya básicamente estaba a días de morir, que ya no había nada que hacer, ya estaba agonizando. Y estaba consciente, pregunté, me dijeron sí. Así que entré, hermanos, y me presenté. Buenas tardes, mi nombre es Saúl Castañón. Quiero conversar con usted unos momentos y orar por usted, si me lo permite. Y me dijo que sí. Comenzó a hablar conmigo, hermanos. Me expresó todo su sentir. Me platicó en breves minutos su vida, sus gustos, sus desgracias. Y una vez que terminé de escucharlo, pues bueno, ahora me tocó a mí, ¿verdad? Le comencé a hablar acerca del Evangelio. Le comencé a hablar acerca de la salvación. Y le presenté el plan, que si le quería entregar su vida a Cristo, me dijo que sí, y oré por él. Pero esta es la parte cómica de esta historia, que cuando termino de orar por él, me agarra la mano y me la intenta besar. Digo intenta porque no me dejé, me rehusé. Y me dice, ¿qué no es sacerdote? Lo miré y le dije, no, soy pastor. Me dice, ¿y qué no son lo mismo? Le dije, no somos lo mismo.
Le dije, entiendo que me contó sus problemas y tal vez usted pensaba que le iba a dar mi perdón. Le dije, pero al contrario, necesita el perdón de Cristo. Y me fui. Y yo creo que me ha pasado varias veces, hermanos, que estoy conversando con personas y me confunden con cura o con sacerdote. Ándele, así como no sé si tengo finta de cura o me veo medio cura, pero me ha pasado cuando me escuchan hablar y no, pues no lo puedo evitar, hermanos. Así que una de las partes en la Biblia que yo he escuchado mucho en relación a este versículo es precisamente que cuando usamos este texto, las palabras del apóstol Pedro, y dice la frase así, y son real sacerdocio. Y yo he escuchado un sinfín de sermones en relación a este término, a esta terminología. Y me llama la atención la frase del apóstol Pedro cuando le dice a la iglesia, y ustedes son sacerdotes. ¿Sabía usted que este es uno de los pasajes bíblicos que ocupa la iglesia popular para decir que algunos de sus líderes pueden ser sacerdotes? Porque el apóstol Pedro, le dijo a la iglesia que éramos sacerdotes. El mensaje de ahora nos va a llevar a comprender realmente cuando la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio o somos sacerdotes. ¿A qué se refiere la Biblia? Generalmente se apropia a la intercesión, a eso lo interpretamos, que somos intercesores delante de Dios. Ellos dicen que el apóstol Pedro, Jesús les dio una autoridad para atar y desatar y pecados y toda la cosa, que es sencillo de interpretar, no hay mucha confusión ahí, es una mala interpretación de la Biblia, así se responde. Porque la Biblia, muchas de las palabras que se encuentran en las cartas, en realidad es porque están ligadas al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia, para poder enseñar a la iglesia del Nuevo Testamento, era necesario que la iglesia conociera el Antiguo Testamento, porque sobre de ella estaban las bases de la ética, las bases de la comunión con Dios, las bases del lado social, del lado humano, lo que se le conoce como las leyes de Dios que le dio al pueblo hebreo, que para nosotros ahora son espirituales meramente y muchas de ellas en sentido común. Quise ocupar este texto para iniciar esta serie de mensajes que yo la he titulado Elegidos para su propósito y voluntad. Cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia, ustedes son un real sacerdocio o son sacerdotes, es porque lo más probable es que el apóstol Pedro se estaba refiriendo a lo que se encuentra en el Antiguo Testamento en el libro de Levítico capítulo 8. Yo le voy a dejar de tarea que quien en su casa se tome la libertad de leer este capítulo. Está precioso. Yo solo ahondaré de manera general qué fue lo que sucedió. Se dice que una vez que fue finalizado el tabernáculo, el lugar elegido por Dios para que el hombre pudiera acercarse a Dios a través del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento, se dice que Moisés recibe la orden de Dios y le dice Jehová al Señor, es hora de consagrar a los sacerdotes. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento vinieron a representar esa parte entre el hombre y Dios a través del sistema sacrificial. En otras palabras, el hombre cuando pecaba delante de Dios, el hombre para poder tener comunión, perdón, cubrir sus pecados, como lo interpretan de diferentes maneras, y poder tener nuevamente, por así decirlo, el favor de Dios, el hombre tenía que ir ante un sacerdote y llevar un animalito, y ese sacerdote lo tomaba, lo destazaba, lo inmolaba, y era la manera simbólica, aun cuando era literal, pero era la manera simbólica ante los ojos de Dios, que Dios aceptaba el error, el pecado, la iniquidad del hombre, y el hombre podía tener comunión con Dios. Todo ese sistema que aparece en el Antiguo Testamento tuvo un inicio, y ese inicio precisamente se encuentra en el libro de Levítico capítulo 8. ¿Qué sucedió en ese capítulo? Bueno, a grandes rasgos,
Este capítulo está lleno de diferentes eventos. Una vez que convoca, dice la Biblia, escucha la voz de Dios Moisés, y Moisés manda llamar a Aarón y a todos sus hijos. De ahí viene la palabra aronita, porque es la descendencia de Aarón. Muchas personas confunden la palabra levita y aronita o sacerdotes y piensan que son los mismos. No. Los aronitas o los sacerdotes, ellos específicamente eran los que llevaban el sacrificio. Y los levitas tenían otra función distinta. Eran básicamente ayudantes, mas no tenían la función del sacerdote. Están separados. Y mucha gente los confunde. Por eso lo aclaro, no lo estoy enseñando, lo estoy aclarando. En otra ocasión tendré la bendición de hacerlo. Pero cuando se llaman a los aronitas, dice la Escritura que Moisés, por orden de Dios, realizó ciertos aspectos que remarcan lo que es un sacerdote ante los ojos de Dios, que tiene mucha importancia, porque cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia, ustedes son sacerdotes, en realidad lo que tenemos que comprender del Antiguo Testamento es por qué Dios nos llama sacerdotes ahora en el Nuevo Testamento. Aclaro, esto no tiene nada que ver con andar vestidos de negro y traer una cosita aquí y luego ponerse en una sotana y decirle a la gente, cuénteme sus pecados, le voy a dar la extrema unción y lo voy a mandar derechito al cielo por una módica cantidad. Nada tiene que ver, lo dije de una manera cruda, de una manera sarcástica, pero es la verdad como lo presenta la iglesia popular. No lo encuentro de otra manera. Todo se mueve en relación a poderío y dinero. Perdón que lo exprese, pero no puedo ocultar, no lo puedo enseñar de otra manera. Aquí, cuando la Biblia enseña que Moisés, por orden de Dios, llama a los sacerdotes, dice la Biblia que uno de los primeros aspectos de este evento es que dice la Escritura que Jehová le dijo a Moisés, vas a mandar llamar a los aronitas, Aarón y a toda su descendencia, pero también vas a llamar también a todo el pueblo. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, pocas veces se ve que todo el pueblo fue congregado. Generalmente eran en partes. ¿Sabe por qué razón, hermanos? Porque eran multitudes. Pero la consagración de los sacerdotes en el Antiguo Testamento es una de las pocas ocasiones en donde la Escritura enseña que Dios le dijo a Moisés, congrégalos a todos. ¿Sabe cuántos estamos hablando más o menos? Arriba de 2 millones de personas, a la vista del pueblo. Y estos hombres, de manera pública, tenían que estar ahí presentes. O sea, no era como que, ay, voy a mandar a mi papá que nos represente a todos. No, estaban todos. Era público. Otro aspecto de este evento es que dice la Escritura que una vez que los manda a llamar Moisés, dice que toma agua y los lava. Se cree, hermano, bajo la expresión literal, se cree que lo que hizo Moisés, él solo lo hizo. Nadie le ayudó. Uno por uno estaba Moisés lavando y limpiando a los sacerdotes. Voy a ser bien natural y bien respetuoso para poder comprender esto, porque esto tiene una aplicación espiritual. Ahorita se la voy a decir. Primero le quiero llenar la imaginación de qué sucedió, por qué sacerdotes. Todos se desnudaron. Usted irá a decir, de ahí, bueno, es una expresión, seguramente sus partes estaban cuidadas. Pero todos se desnudaron. Y Moisés uno por uno los fue lavando y los fue limpiando y los fue secando. De tal manera que esto se le conoce entre los sacerdotes como el gran lavamiento. Así se le llamó. Y dice que una vez que los lava Moisés, a todos, literal, hermanos, dice que los viste y les pone un manto, les pone un cinto, un efod, un pectoral donde venía el urim y el turim, la mira y la diadema. Por eso cuando usted ve la imagen de los sacerdotes del Antiguo Testamento, usted los ve que traen ciertos accesorios, porque era la vestimenta que ellos ocupaban para presentarse delante de Dios con la frase principal, santidad a Jehová. Y luego después dice la Escritura que los unge con aceite. Quiero que figure que los ungimientos en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, era básicamente, hermano, mire, hoy en día le dice uno a la gente, venga para orar por usted, ¿verdad? Y luego, no sé, tomamos el aceite para orar por ellos, para alguna causa. Y me ha tocado ver un montón de personas en mi caminar con Dios que uno los unge y luego dejan de orar por ellos y luego están limpiando. Cada quien. Pero figúrese en el Antiguo Testamento que llegaba Moisés y
todo el chorro. Cuando usted lee los Salmos y dice, y que venga la bendición de Jehová como sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, era prácticamente, literalmente, eran bañados en aceite. Usted le va a decir, qué locuras, pastor. Para usted se le puede hacer loco, perdón, para mí no, para algunos. Pero es que era la manera en la que Dios se le fue revelando al hombre progresivamente. Y una vez que se ungía, dice la Escritura que venía un evento bien interesante. Había un sacrificio de un animal. Ese sacrificio, el sacerdote tenía que poner su mano sobre de él. Pero era un sacrificio que se le llamaba el sacrificio del holocausto. En otras palabras, Moisés los comenzó a enseñar de qué manera ellos deberían de interceder por el pueblo. Y dice la Escritura que ponían su mano sobre el animal y era degollado y destazado y ciertos alimentos, ciertos órganos del animal eran considerados buenos para el Señor y otros eran desechados por el Señor. Todo ese proceso gráfico que hoy se le llamaría sensibilidad, ¿verdad? A la audiencia. Lo vivieron los sacerdotes. Pero había un último evento más. Hasta ahí le voy a cortar yo porque hay más, pero no lo voy a tocar en este mensaje. Este último evento dice que tomaba la sangre y sobre las argollas o los cuernos del altar, dice que los tocaba, los manchaba. Y una vez que los manchaba, eso se le llamaba la ofrenda por el pecado sobre los cuernos del altar. Esto gráfico que yo le acabé de mencionar a usted de manera breve, en el Nuevo Testamento tiene una aplicación. ¿Sabía usted que cuando Jehová dice, el Señor dice a través de los labios del apóstol Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio? ¿Sabía usted que espiritualmente hablando todo esto le sucedió al cristiano? En primer lugar dice que fueron todos congregados y nadie faltó, todos miraron. ¿Sabía usted que la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos, pero de verdad, no de mentiritas, de corazón, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos? Porque espiritualmente hablando sucede algo que usted y yo no podemos ver. Y es que los ángeles pueden detectar el mundo espiritual, inclusive el mismo Satanás puede detectar cuando ahora usted le pertenece a Cristo. Públicamente, así como los sacerdotes fueron presentados. Mire, imagínese cómo se arde el diablo cuando comienza a ver espiritualmente hablando que venimos en fe y en arrepentimiento delante del Señor. Y el Señor a través de la Escritura, como dice que en la cruz del Calvario su sangre se derrama sobre nosotros y es la que nos limpia de nuestro pecado. Y espiritualmente Satanás, los ángeles, los demonios, ven cómo se empieza a limpiar y a purificar esta vida. Mire, algunos ven así, se arrepintió el hermano, gloria a Dios. El varoncito se arrepintió, gloria a Dios. Espiritualmente hablando se pone tensa la cosa. Cuando la Biblia dice que los limpió con agua, los lavó con agua y los limpió, la Biblia dice, vuelvo a repetir lo que dije hace unos momentos, la sangre de Cristo nos limpia. Y ese pecado que había se va. Y pasamos a ser justos delante de Dios. Y luego dice que los vistió con ropas. ¿Sabía usted que nosotros tenemos espiritualmente hablando un ropaje el cual se nos reconoce como hijos de Dios? Mire, no cualquiera es policía. No cualquiera. ¿Cómo puede detectar usted a un policía? Pues por el uniforme. Espiritualmente hablando, nosotros recibimos una vestimenta que aunque no la pueda ver la gente, hermano, sinceramente, aunque nos puedan ver igual o nos denigren o nos hagan menos o inclusive hasta se burlen de nosotros, espiritualmente hablando hay un ropaje sobre nosotros que aún los mismos demonios detectan el tipo de consagración que tenemos delante de Dios. Y también dice la Biblia, espiritualmente hablando, que son ungidos. Cuando nosotros venimos a Cristo, que el Espíritu Santo es el que hace esa labor de convencimiento y viene sobre nosotros, no solo nos limpia y nos lava la sangre de Cristo espiritualmente hablando, sino que se derrama el Espíritu Santo sobre nosotros y habita en nosotros y es parte de nosotros y habita en nuestro interior espiritualmente hablando, de la misma manera que Moisés los ungió. También dice que no solo ellos, sino el sacrificio del holocausto. El sacrificio del holocausto, en donde ponían sus manos, era porque de alguna manera el sacerdote, al poner la mano sobre el animal, es simbólico. Así se debe de interpretar. Ellos empezaban a comprender que el pecado del hombre
venía sobre el animal, específico, simbólicamente, y el animal se presentaba delante de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sabe quién fue nuestro intermediario? Jesucristo. Nosotros nos acercamos a Él, pero porque Él vino a nosotros, nosotros accedimos, porque este es un acto voluntario, Él no forza a nadie, nadie es salvo a la fuerza. Esto sucede porque nosotros abrimos nuestro corazón y Él toca nuestro pecado y nos limpia. Y ahora ya Dios nos ve y estamos en paz con Él. Y por último, la ofrenda del pecado, cuando se ponía sobre los cuernos del altar, esas manchas de sangre, esas manchas o el altar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era considerado como el lugar de sacrificio. ¿Sabe dónde fue el lugar de sacrificio en el Nuevo Testamento? Jesucristo. En el madero. Prácticamente, ese acto que estaban mirando los sacerdotes en el Nuevo Testamento, Cristo vino a cumplir el sacrificio sobre nosotros. De tal manera que por eso es que el apóstol Pedro nos llama sacerdotes. Porque da diciendo en pocas palabras, ahora ustedes que vienen a Cristo, ahora ustedes pasaron por el proceso de ser hombres y mujeres con un propósito y una voluntad. ¿Sabía usted que los sacerdotes tenían un propósito y debían de seguir una voluntad? Dice la Biblia que ellos habían sido consagrados o separados para el Señor. Literal. Espiritualmente hablando, cuando nosotros venimos a Cristo y somos identificados como sacerdotes, es porque Dios pone un propósito y una voluntad desde el contexto sacerdote sobre nuestras vidas. Mire, he escuchado un sinfín de sermones en mi caminar con Dios. Nos dicen soldados, que muchos son soldados sin armas, ¿verdad? Bueno, que sea el Señor con ellos. Otros les dicen guerreros, se van más recio, ¿verdad? Y yo digo que ni en defensa propia disparan esos pobres. En fin, otros los identifican como atletas, bajo una disciplina, bajo una meta, dijo el apóstol Pablo. Otros los identifican como siervos, como esclavos, porque estamos al servicio del Señor, ya no nos pertenecemos a nosotros. Pero estos mensajes tienen como propósito comprender por qué somos llamados sacerdotes delante de Dios. Porque tenemos un propósito y una voluntad que cumplir ahora que hemos sido consagrados para el Señor. ¿Y cuál es ese propósito y esa voluntad? ¿Cómo se cumplía? Una vez que los sacerdotes eran ungidos, vestidos y presentados, viene una segunda parte. La tercera no la mencionaré este mensaje porque me puedo tomar mucho tiempo. Venía una segunda parte. Y era que Moisés, dice la Escritura, que tocaba 3 partes físicas del hombre, del sacerdote. El pómulo, así lo que es la carnita de aquí, ¿verdad?, de la oreja, el pulgar y el pulgar del pie. Y se dice que estas 3 partes que tocaba Moisés públicamente y la gente la veía, tenían como propósito que la gente supiera que ahora estos hombres habían sido ungidos por Dios en 3 áreas: en lo que oían, en lo que hacían y hacia dónde iban. Cuando nosotros venimos al Señor y nos llama sacerdotes, yo no le estoy diciendo con esto que usted ahora es un sacerdote en el contexto y, bueno, mujer, pues ya oíste al pastor, te devuelves con todo hijos. No. Tampoco le estoy diciendo con esto que ahora va a caminar así, ¿verdad? Ni se va a venir con una bufanda bien larga el próximo culto, porque va a esperar que alguien le confiese sus pecados. No. Lo que yo le quiero decir con esto es que dentro de todas las identidades, dentro de toda la manera en la que Dios le quiere hablar al hombre y le quiere demostrar de qué manera Él lo ve, una de ellas, que es el sacerdocio, nos debe dejar la palabra de Dios a través de ella misma bien en claro por qué nos llama sacerdotes. Bueno, pastor, pues entiendo que si soy atleta hay una disciplina, una vida espiritual, bien hecho. Entiendo que si soy un siervo del Señor, en otras palabras, mi vida le pertenece al Señor, sí. Pero sacerdote, ¿por qué sacerdote? Hoy yo solo voy a hablar de lo que viene siendo la primera parte. Dame imagen, Hernán, por favor, hijo. No puedo manipular yo. Le voy a hablar solamente de la primera parte. ¿Por qué es que la Escritura dice
que somos sacerdotes y somos ungidos en 3 áreas. A este mensaje, ¿y qué fue todo lo anterior, pastor? No se preocupe, voy a la mitad del mensaje. Lo que pasa es que para poder explicar lo que soy un sacerdote no me iba a ir directamente porque no me hubiera entendido mucho. Como algunos dicen, ¿verdad? Somos real sacerdocio, amén. No saben ni qué significa, pero gritan amén. No digo por ustedes, digo por lo que he vivido en toda mi vida cristiana. Qué interesante es que cuando la Biblia dice somos real sacerdocio o somos sacerdotes ante los ojos de Dios, Él nos ha ungido con una voluntad y con un propósito en 3 áreas nuestras. Y la primera que voy a tocar solamente el día de ahora es, nos ha ungido con un oído espiritual. Cuando Moisés tomó a estos 3 hombres, perdón, a estos sacerdotes, me pegaron los cables, a los sacerdotes, y los ungió en estas 3 partes, algunos se preguntarán, bueno, pastor, ¿y por qué ungía la parte derecha y no la izquierda? Buena pregunta, ¿verdad? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, como la gran mayoría de los hombres eran diestros, el hombre le quedaba en claro que el ser diestro era donde había más fuerza. Por lo tanto, Dios toma el entendimiento del hombre y los unge únicamente en la parte derecha o en la parte diestra, para que los sacerdotes supieran que a partir de ahí, la mayor fuerza, como ellos fueran a escuchar, era donde iba a estar la fuerza de Dios sobre sus vidas. Por eso cuando Cristo, ahora ya me voy a esa parte, ¿verdad?, de ese texto. Cuando Cristo estaba ante las multitudes y dijo, mirad, oíd. No les estaba diciendo que miren con los ojos, sino que presten atención, como dice la versión internacional. Presten atención con sus oídos. Es porque la Biblia sí enseña que para poder tener propósito y voluntad acerca de Dios sobre una vida sacerdotal, debemos de saber que Dios ha ungido nuestros oídos desde la perspectiva espiritual. Y este acto, hermano mío, debe de tener mucho valor para nosotros como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos ventajas. ¿Quién ha escuchado que las personas que son videntes, sabe a lo que me refiero, verdad? No el vidente del chamán o todo eso, no, que son personas que perdieron su vista. ¿Sabían ustedes que científicamente o en términos del interior del hombre, al perder ellos un sentido, sí sabía que se les desarrolla otro más al doble o en más potencia? Por eso es que se dice que la gente que no puede ver, o la gente ciega, perdón la palabra, se dice que a pesar de que ellos pueden andar en las calles y todo, no se andan topando como nosotros. Oiga, yo como me acuerdo cuando aprendí esto, que yo en mi casa, miren mis locuras, de veras, ya estaba loco de chavillo. Yo en mi casa me ponía un calcetín, hermanos. ¿Y qué cree que hacía? Yo decía, voy a que se me desarrolle más el sentido del oído. No es broma. Oiga, pastor, no tenía nada que hacer. Sí, tenía un montón de cosas que hacer y todavía sigo haciendo experimentos. Y me ponía un calcetín. Y ahí andaba ahí caminando por la casa. Me pegaba. Así yo no juego. Ya me lo quitaba, ¿verdad? No pude superarlo. Mejor soy ese frustrado hombre que no logró desarrollar otro sentido con mayor fuerza. Así que ahí morí y dije, bueno, Señor, no pude. Así como estoy. Porque se dice que se desarrolla más. Y cuando los sacerdotes, Moisés los unge en la parte diestra de su vida, de su cuerpo, es porque a partir de ese momento ellos iban a tener una mayor ventaja que el pueblo de Israel. Hermanos, los hijos de Dios, cuando la Biblia enseña que somos sacerdotes, espiritualmente hablando, nosotros sí tenemos una ventaja mayor sobre cualquier otra persona que no es hijo de Dios. ¿Sí lo sabía? Bueno, pastor, ¿y por qué de repente hay 2, 3 que yo conozco que están bien amolados y 2, 3 que no tienen a Cristo y están bien bendecidos? Bueno, es que hay detalle, dijo Cantinflas. Porque cuando Moisés los unge, a partir de ese momento lo que los sacerdotes deberían de hacer es que ellos deberían de aprender a escuchar espiritualmente la voz de Dios. ¿Cuántos se acuerdan esa parte cuando se encontraba Samuel en el templo y escucha la voz de Yahvé? ¿Y qué cree? No la reconoce. Me mandaste llamar. Ahí se vuelve a dormir. Me mandaste llamar.
porque Dios estaba comenzando a tratar con la vida de Samuel, que él debería de aprender a reconocer entre la voz del hombre y la voz de Dios. En otras palabras, que la voz de Dios, espiritualmente hablando, sea activa y es una voz más a la cual nosotros debemos de atender. Porque hay 3 voces que generalmente nosotros escuchamos, hermanos. ¿Sí lo sabía? Miren, nosotros escuchamos la voz de nuestro interior, la de adentro, ¿verdad? Por eso cuando de repente los hijos nos ven, ¿no le ha pasado que los hijos nos ven y luego dicen, ¿estás bien, papá? Porque estamos como que se nos sale, nos vamos en el viaje, ¿verdad? Y lo que está en el pensamiento se nos va a las manos. ¿Quién ha tenido esa experiencia? O nomás yo, hermanos. Yo veía mucho a mi papá que cuando manejaba le hacía así. Yo en un momento llegué a pensar, le dije, mamá, se me hace que a mi papá se le van las cabras. Se rió, ¿verdad? Y me dijo, no, mijo, es que seguro trae cosas en la cabeza. La voz de adentro. 2. La voz de afuera. Esa es la segunda voz que generalmente nosotros escuchamos. Las voces de las personas. No con los ojos, con los oídos. No vas a poder. ¿Para qué? O en su efecto, ¿verdad? No, dale, no pasa nada. Y empezamos a escuchar las voces de afuera. Como esas personas que de alguna manera pasan por ciertos problemas en donde urgentemente buscan un consejo. Y en vez de buscar un consejo con alguien sensato, prudente, ahí se van con los amigotes, ¿verdad? Ahí se van con las amigotas. Déjalo, amiga, que sufra y que pague child support y que lo hunda en la barco. Esas voces de los amigotes, ¿verdad? No, no te agüites, la ciencia dice que nos corresponden 8 mujeres por varón. Ya sé, ¿verdad? No sabemos qué hacer con la que tenemos, hermanos. Esa es la voz de afuera. Esa es la voz que generalmente escuchamos. Pero también hay una tercera voz, la voz del diablo. ¿Sabía usted que de alguna manera cuando la Biblia dice en la carta a los Efesios que lanza dardos, ¿sabía usted que Satanás tiene la capacidad de lanzar dardos sobre los oídos de los hombres? Y el hombre comienza a desarrollar pensamientos, nadie me ama, nadie me quiere, Dios no existe. No es meramente por la condición caída del hombre, es que son los dardos del enemigo que espiritualmente hablando vienen a la parte almática. Es algo muy interesante, no lo puedo explicar ahorita, pero es algo muy interesante. Por eso es que la gente dice, es que soy un fracasado, es que está escuchando la voz del diablo directamente. O sus demonios, ¿verdad? Los espíritus antagónicos. Y el pueblo de Dios, el sacerdote, el Hijo de Dios, ahora tiene que aprender a escuchar una cuarta voz. Como lo mencioné hace unos momentos, ahora la voz de Dios, la voz espiritual. Los sacerdotes tenían que aprender a escuchar la voz de Dios. Hermanos, ¿será fácil escuchar la voz de Dios? Le voy a ser muy sincero, no lo es. Yo en ocasiones converso con personas que hablan como si hablaran con Dios todo el día y sinceramente tengo mis reservas y la razón es muy simple. Ninguno de los hombres de Dios que está en la Biblia enseña que Dios les respondía así al momento, al instante y en todo momento. No, eran eventos, eran casos, eran circunstancias. ¿Por qué? Porque para empezar, para poder escuchar la voz de Dios con esa magnitud, debe de haber una vida totalmente consagrada para Dios en todo. Y le voy a ser sincero, en todo mi caminar con Dios no he conocido a alguien que pase tantas horas orando como si estuviera durmiendo. No he conocido a alguien que pase tantas horas leyendo la Biblia como si se fuera a trabajar. La gran mayoría del estilo de vida de los cristianos en la media es esta. Se pasa o mediano o poco tiempo en comunión con Dios a través de lo que Él es. Por eso es que cuando escucho a esas personas me preocupo, porque digo, espérate, Dios puede hablarte a través de su palabra, habla a tu interior, a tu corazón, pero mide lo que estás diciendo. Los sacerdotes
debían aprender a escuchar la voz de Dios sobre las circunstancias que venían a ellos. Y ese es uno de los propósitos de este mensaje. Cómo escuchar la voz de Dios en esos propósitos claves de nuestra vida, en donde tenemos que tomar decisiones, en donde tenemos que confiar a la voz de su palabra, a la voz de nuestro Señor, pero principalmente esto se aprende. Si la gente cree que cuando viene a Cristo ya uno se sabe toda la Biblia y uno anda sacando demonios y uno ora y se hacen los milagros y las montañas se van a la luna y otras a Marte, perdón, ese evangelio está muy desfasado y muy desconectado de la palabra de Dios. El evangelio que la Biblia nos presenta es el evangelio en el que nuestras vidas van caminando, van creciendo, van progresando, van conociendo al Señor, y ahí sí se va madurando, se va perfeccionando áreas de nuestra vida y uno comienza a caminar con Dios y pasa de ser de ese niño espiritual a esa madurez espiritual, y ahí no termina todo, sino que todavía el Señor tiene mucho más que enseñarnos a través de su palabra. Así que, entonces, ¿cómo uno puede escuchar la voz de Dios ahora que ya ha sido ungido, que soy un sacerdote, ahora que ya soy alguien elegido con una vida y con un propósito de parte de Dios? Bueno, en primer lugar, para poder escucharla, aprender a escuchar la voz de Dios, debemos permanecer en Dios. Mire, dice la Biblia en el Evangelio de Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué es una oveja? La que está dentro de un corral. Voy a hablar literalmente. La que está dentro de un corral. La que obedece a un pastor, que se le da con un cayado. La que no anda de hierba loca por otros lados. La que se come lo que le dicen que le va a hacer bien. La que se deja trasquilar. La que se acerca a su pastor. Lo estoy manteniendo en lenguaje literal. Esa es una oveja. La oveja no es la que anda como rana, brinque y brinque, o de desobediente. Esas son cabras las que se andan pegando por todos lados. Cuando lo llevo al marco espiritual, al marco bíblico, para poder aprender a escuchar la voz de Dios, yo debo de ser una oveja desde la posición espiritual. En otras palabras, tengo que tener un pastor. No, si el Señor es mi pastor. No, yo no hablé del Señor, el todo lo tenemos, hasta yo. Yo estoy hablando de una sujeción bajo un ministerio. Lo tengo que dejar en claro. Dos, cuando usted está creciendo a la voz del pastor, usted se congrega, usted aprende, usted se alimenta, usted pregunta, usted cede su corazón para aprender más, porque aprender, hermano, cuesta. Sí, pastor, viera cómo sobornaba a mis maestros. Yo no hablo de eso. Cuesta aprender. Si no, pregúntele a los muchachos cuando van a la escuela cómo los trae la materia diabólica de aritmética y de ¿cuál es la otra? Cuéntenme, muchachos, las de matemáticas, álgebra y cálculo, y ahí están que se hacen garras, ¿no? Y yo veo a mis hijos y me dicen, ¿me ayudas? Le digo, a mí no me ayudó nadie, tú puedes también solo. No se crea, ¿verdad? Pero cuesta, porque uno tiene que concentrarse, enfocarse, preguntar, volver a revisar, volver a hacer, volver a trabajar. La vida cristiana es igual. Yo como pasto, yo me alimento, yo abro mi corazón, saco de mi corazón lo que no es bueno, lo que no sirve, camino para el Señor, vuelvo a escuchar su palabra y comienzo a empapar mi vida y mi relación con Dios, aprendiendo a escuchar a Dios a través de permanecer en Él por medio de su palabra. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Dos, ¿cómo podemos aprender a escuchar espiritualmente la voz de Dios? Pasando tiempo en su palabra. ¿Sabe? Dice la Biblia en Romanos 10:17, dice, así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Yo uso mucho estos textos de vez en vez en mis mensajes. Si no es que no tenga que ponerle, es que son los recursos básicos, fundamentales, principales y necesarios. Un creyente que no tiene encuentro con la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, o que la lee de vez en vez,
escúchame, hermano mío, en la fe. Difícilmente vas a aprender a escuchar espiritualmente la voz de Dios. Difícilmente. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay conexión. Es como los hijos. Cuando usted tiene 3 hijos chiquitos, o 4 o 5, los que usted tenga, ¿verdad? Los que usted le plazca. ¿Verdad que usted reconoce la voz de cada uno de ellos? Usted sabe quién es la de cada quien. ¿Por qué? Porque convive con ellos seguido, está todos los días con ellos, los escucha llorar, los escucha pedir, los escucha renegar, los escucha todo, está en una comunión con ellos. Y el oído espiritual se aprende a escuchar la voz de Dios cuando nosotros nos alimentamos de lo que nos produce comprender lo que es la voz de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo en una ocasión, le dijo a Timoteo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán, fíjese cómo dice, de escuchar la verdad y volverán a los mitos. Por eso es que usted voltea a ver hoy en día tanto creyente que está tan confundido, que no sabe a dónde ir, no sabe a qué iglesia o qué ministerio o qué denominación o qué tipo de religión, como se le conoce, estar. Porque no tienen esa conexión constante con la palabra de Dios. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces no escuchamos voces? ¿Y qué es lo que determina que es la voz de Dios y no la del hombre? La que se escucha bien bonita, pastor. Cuando yo en mi interior escucho, ándale, cómpralo. Esa es la voz de Dios, ¿verdad? Cuando escuche en mi interior, sufrirá las consecuencias de su pecado. Esa es la voz de Dios, pastor. ¿Cómo sabes? La voz de Dios se encuentra principalmente plasmada en su palabra. Y escucha lo que te voy a decir. Dios no habla algo que está fuera de su palabra. Ese es un principio de un rudimento de la fe. Es que yo de repente escucho unas voces bien poderosas. Pues deséchalas, porque si dicen totalmente lo contrario a la palabra de Dios, es Satanás que se viste de ángel de luz y quiere aparentar que es la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. Los sacerdotes escuchaban muchas ofertas. ¿A poco tú crees que a los sacerdotes no les ofrecían algo? Así como ahora, ¿verdad? ¿Qué? ¿Con cuánto lo sacamos del infierno? Los sacerdotes seguramente también tenían ofertas en el Antiguo Testamento. ¿Qué? Mira, vamos a quedarnos con micha y micha de este animal, ¿qué te parece? Y que el Señor nos bendiga a los dos. Ellos debían de diferenciar la voz de Dios. Yo he detectado que muchos cristianos, con el paso de los años, cuando ya conocemos la Biblia, la enseñamos, la predicamos o inclusive la escuchamos constantemente a través de nuestra iglesia, yo he identificado que muchos cristianos la dejan de leer o disminuyen su tipo de búsqueda. ¿Y sabes por qué? Porque creamos una autoconfianza en donde, como ya sabemos la historia, como ya conocemos inclusive 2, 3, 4, 5 sermones sobre de ello, pues ya para qué uno abre la Biblia, ¿verdad? ¿Para qué escuchar a Dios a través de la Biblia? Te digo una cosa, hermano. Todo creyente nunca debe de dejar de leer la Biblia. Todo creyente celosamente, a manera de disciplina, como se dice por ahí, a manera de religión, ¿verdad? Que es una frase que se dice. No debe de dejar de leer la palabra de Dios, porque ahí se activa el oído espiritual y sabemos lo que Dios nos quiere decir. Ahí comprendemos que los planes de Dios no cambian. Ahí comprendemos que Dios sigue siendo bueno, que en Él no hay sombra de variación. Y aunque se vea el panorama crudo, me voy a la Escritura y ahí encuentro que Dios no ha dejado de ser Dios, que Él tiene poder y que su poder no ha menguado para las situaciones. Mira, te voy a compartir algo muy privado. Yo recuerdo que cuando estaba joven, hermano, y venían las tentaciones, pues a todo joven,
como cualquier otro. Yo agarraba mi Biblia, literal, y decía, Señor, que se me peguen estas palabras. Y venían las pruebas, Señor, recuérdame tu palabra cuando venga la tentación, cuando venga. Y le digo una cosa, hermano, sí pasaba. Cuando llegaba la adversidad, la tentación, la prueba, el problema, mire, era como un automático. Venía la voz de Dios. Yo estoy contigo, apártate, no te conviene esto, quítate de aquí para acá. Va a haber una siervita y te va a buscar. Y mire, ahí está la siervita. Cuando llegó y me dijo, dice el Señor, no se creas, mamá, yo estoy poniendo mi cosecha. Dije, Señor, que venga con un pasaje bíblico. Esa va a ser mi esposa y que venga con este texto. Fíjese, el Señor le habló porque ese fue. No, eso tampoco es broma, no se crea. Pero a lo que lo quiero llevar es que la voz de Dios se activa el oído espiritual. Los sacerdotes tenían una ley, hermanos, que se estaba formando y tenían que documentarse de ella. Y por último, ¿cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios, a identificarla, a separarla de las demás voces? Cuando me consagro. Los sacerdotes tenían el deber también, no solo de conocer la ley de Dios, sino también tenían el deber de ellos buscar la presencia de Dios. Por eso es que en una de las ocasiones, que en otra ocasión hablaré de esto, uno de los mandamientos que fue sobre de ellos es que el altar siempre debería tener una antorcha encendida. Las 24 horas del día siempre había una lumbre ahí. Porque era la revelación del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento de la presencia de Dios en la vida del hombre. Por eso todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento en realidad es la revelación progresiva de Dios a la vida espiritual de la iglesia y del creyente. Verás qué importante es que el cristiano aprenda a entrar a la presencia de Dios. Hermanos, el oído espiritual se activa cuando hay un contacto. Cuando tú cierras tus ojos y prestas atención, por eso Jesús dijo, oigan, miren y oigan. Era una expresión, tal vez un modismo, pero lo que quería decir es, presten atención. Lo que le quería decir Jesús era lo siguiente, la presencia de Dios a la interpretación. Esa historia tiene varias interpretaciones, pero yo la estoy ligando con el sacerdocio. Lo que quería decir el Señor es esto: cuando tú tienes contacto con la presencia de Dios, tu oído espiritual se activa. Y la presencia de Dios, hermano, lo dejaré en claro, no es únicamente llegar y sentarse en la iglesia. No, la presencia de Dios no es como que, pues vamos a leer la Biblia, a ver cuál historia está buena esta semana. La presencia de Dios no es así como que, presencia, ven a mí. No. La presencia de Dios es por un proceso en donde principalmente yo me acerco a Él y me quebranto delante de Él. Por eso es que la gente que busca la presencia de Dios logra diferenciar la voz de Dios y la voz del hombre, la voz interna y la voz del enemigo. Por eso se logra diferenciar, porque hay un oído y un contacto que se conectan, inclusive hasta podemos sentir cuando es Dios y cuando no es Dios. Pero para ello, hermano, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber un quebranto. ¿Te das cuenta la gran responsabilidad que tenían los sacerdotes cuando se les ungía? Vente, hija. ¿Te das cuenta la gran responsabilidad que tenían? La semana que entra hablaré de lo que le ungían, lo que eran las manos o el pulgar y el pie. Y luego hay un último mensaje. Hacían sacrificios. La Biblia dice que nosotros debemos de aprender como sacerdotes a hacer sacrificios espirituales para el Señor. Pero eso lo hablaré en el último mensaje. ¿Te das cuenta cuán necesario es para cualquier creyente escuchar la voz de Dios para que se active el oído espiritual? Hermano, la voz de Dios tiene una dirección.
tiene un punto destino. ¿Quiénes han tenido la experiencia de ir manejando y ver el GPS y luego que de repente el GPS se descompone, se congela? ¿Y ahora para dónde le doy? Es frustrante. A veces así le pasa a muchos creyentes. Han dejado de escuchar la voz de Dios y ya no tienen la dirección de un proceso que los lleva a un propósito y a una voluntad. Levantarse cada día como hijo de Dios y escuchar espiritualmente la voz de Dios, hermano, es algo muy bonito. Porque cuando viene esa circunstancia y se busca a Dios a través de las diferentes maneras que la Biblia nos enseña, Dios te atiende de manera personal. No te lanza una palabra genérica, así como que para que todos la escuchen, ¿verdad? No, la diferencia entre el logos y el rema. Él te lanza una palabra a ti, a tu situación, a tu momento. Como por ejemplo, cuando te vas a casar, cuando te vas a conseguir una novia, un novio, cuando vas a comprar una casa, cuando te dieron un diagnóstico médico, como cuando te puedes quedar sin trabajo, o cuando ya te quedaste sin trabajo, como cuando te dicen que ya tienes una enfermedad incurable. Qué importante es que se active el oído espiritual y saber si lo que está diciendo el hombre es cierto, viene de Dios o lo habla en su limitación humana. Pero la verdadera voz de Dios nos dice: yo estoy contigo, seguirás vivo, caminarás, serás bendecido. Esa es la diferencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando no se escucha la voz de Dios, el propósito anda para todos lados. Como los niños, nos levantamos siendo bomberos y al siguiente día queremos ser veterinarios, al otro día queremos ser doctores y al otro día queremos ser los que levantan la basura y al otro día no sé qué queremos ser. Porque no hay propósito, no hay dirección. Los sacerdotes, cuando eran ungidos, no se podían básicamente equivocar. Usaban el Urim y el Turim y Dios les respondía. ¿Se imagina las decisiones tan grandes que tenían que tomar? Como cuando fue David a consultar al sacerdote, al que el muchacho que traía el efod y que le dijo: ve, consulta a Jehová. Qué gran responsabilidad que él fuera a buscar a Dios y las palabras que él dijera, porque escuchaba a Dios, las palabras que el Señor dijera. Que es responsabilidad decirle a David: ve y pelea porque Jehová está contigo. Qué responsabilidad. De la misma manera, cuando escuchamos correcta, apropiadamente la voz de Dios por medio de nuestro oído espiritual, porque somos sacerdotes, hemos sido ungidos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la palabra nos dirige. Ahí, escúchame, hermano, no nos equivocamos. Qué curioso, ¿verdad? Pero esto se tiene que activar. Lo toco a manera de simbolismo porque es hacia adentro. Se tiene que activar, se tiene que escuchar. ¿Quién ha visto a la gente que usa aparato? Un aparatito. Algo que me llama la atención de la gente que usa aparatito es que cuando empieza a fallar el aparatito, ¿qué cree que les pasa? Ya no escucha. No solamente eso, pierden el balance. ¿Sí lo sabía? Pierden el balance, como si les diera vértigo. Y ahí hasta ese momento detectan que posiblemente ya necesitan cambio de pilas o cambio de aparatito. ¿Te das cuenta lo que le pasa a la vida del cristiano cuando deja de escuchar audiblemente la voz de Dios en su interior a través de su palabra, a través del Espíritu Santo? Mira, hermano, vamos a lugares, tomamos decisiones, hacemos cosas que no meramente representan la voluntad de Dios. Pero cuando sí, todos te podrán decir: no la vas a hacer. Todos te podrán decir: no lo hagas. Pero tú escuchaste la voz de Dios y por eso lo estás haciendo. ¿Y sabes qué sucede? Eres bendecido. Póngase de pie en esta hora.